con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen. Es un absurdo, hasta en términos históricos, porque los archivos no se queman. Cuando se observa la vieja máxima del presidente Johnson de los Estados Unidos, de hacer de la política el lugar donde el camino más corto entre dos puntos es un túnel o un laberinto, y quien piensa eso y lo pone en la práctica se extravía en el túnel, que creo que es lo que le pasó a él. Don Fernando Gutiérrez Barrios me solicitó aceptar su renuncia como secretario de Gobernación. El presidente hace a un lado a un hombre de la vieja guardia del sistema y dentro del gabinete adquieren más fuerza los jóvenes del Grupo Compacto. 2 meses después, en el aeropuerto de Guadalajara, es asesinado el cardenal arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo. En la confusión del momento, las primeras noticias se refieren a que ha sido víctima de un fuego cruzado entre 2 bandas de narcotraficantes. Es el primer brote de un nuevo grado de violencia que alcanza a personas de jerarquía. Y mientras el presidente se prepara para la firma del Tratado de Libre Comercio, el semanario Proceso publica un reportaje documentando la existencia de un grupo guerrillero en el estado de Chiapas. Una cosa es que se sabía, como en la propia prensa había dicho, que podía haber, que había un movimiento de guerrilla, y otra es que alguien hubiera podido anticipar el carácter de este movimiento, los liderazgos que tenía y el tipo de impactos que iba a tener. La reacción del gobierno no se hace esperar. Y llegaron a buscar acuerdos, llegaron con bolsas de oro para repartir a las comunidades, sabiendo que venía un conflicto, ¿no? Subestimando el conflicto en sí y pensando que pues con organización, con acuerdos, con pláticas, con cooptación, con dinero lo podrían solucionar. Salinas no debe permitir que se vea afectada la imagen de modernidad que ha dado del país y continúa promoviendo, con renovado impulso, las negociaciones del tratado con el recién electo Bill Clinton. Finalmente, en noviembre de 1993, el Congreso norteamericano aprueba el anhelado Tratado de Libre Comercio. Hoy es más fuerte la patria, porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Para Salinas de Gortari, no era el triunfo, era la gloria misma. Días más tarde pudo destapar a su protegido político, Luis Donaldo Colosio, su fiel colaborador y, en ese momento, su secretario de Desarrollo Social. ¡Vamos por más progreso para México! ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva México! La designación del candidato por dedazo genera descontento en algunos círculos del poder y por primera vez en la historia del PRI, un precandidato hace pública su frustración por no haber sido él el elegido. Bastante extraño. Yo creo que es inédito que algún presunto del PRI presidencial, porque no le había tocado, se soltara haciendo un berrinche. Porque lo que Camacho hizo fue un berrinche. Eso fue lo que dijo el presidente Salinas y eso es lo que repitió todo el país porque había un consenso de los pinos. Digamos, es la palabra que sale de ahí, sale a través de los columnistas y después todo el mundo lo vuelve suyo. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, lo que dije, ahí está. A lo mejor lo dije un poco duro, enérgico, porque bueno, si estás en la derrota y te pones de tapete, pues entonces no existes, no eres, ¿no? Entonces, bueno, en la derrota hay que tener dignidad, no hay que decir, ¿saben qué? Que me equivoqué el resto de mi vida, yo no quería ser presidente. Perdónenme por haber querido ser presidente. Pues no. Entonces, en la victoria hay que ser generosos, pero en la derrota hay que tener dignidad. Con las declaraciones de Manuel Camacho, parecía que se daba una fractura definitiva en el partido oficial. Pero hábilmente, el presidente lo nombra secretario de Relaciones Exteriores y los ánimos, por un tiempo, se calman.
Salinas solo debía esperar a que los astros lo siguieran bendiciendo con otros triunfos extraordinarios. Tal vez la presidencia de la Organización Mundial de Comercio a la que aspiraba y, ¿por qué no?, la vuelta apoteótica en el año 2000. Sería el rey que inauguraría el milenio, no un presidente cualquiera, sino el dueño y señor del sistema político mexicano, el presidente imperial por antonomasia. Pero como a Porfirio Díaz en 1910, tras las fiestas del centenario, la historia deparaba a Salinas, mientras celebraba el Año Nuevo, una sorpresa increíble. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No existen adjetivos en el diccionario para calificar el azoro con que la opinión pública mexicana recibió la noticia. Una rebelión indígena en México en tiempos del Tratado de Libre Comercio, al final del siglo XX, impensable. Una guerrilla en México cuando en la capital del país se acababa de firmar la paz entre el gobierno y la guerrilla de El Salvador, imposible. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos, o ni siquiera eso? El hecho de que un levantamiento en Chiapas estuviera 5 días en la primera plana del New York Times o en la noticia 1, 2 o 3 de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, bueno, eso cambia todo, porque eso provoca consecuencias en la economía, provoca consecuencias en los Estados Unidos, provoca consecuencias en México. Algunos viejos priistas como Fidel Velázquez adoptan una actitud intransigente y exigen que se aplique la mano dura del ejército en contra de los sublevados. Pero la difusión del movimiento zapatista y su repercusión provocan que cambie la actitud del presidente Salinas. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia. Con el propósito de comenzar un acercamiento con los integrantes del EZLN, Salinas nombra a Manuel Camacho comisionado para la paz. El EZLN entregará al general Absalón Castellanos Domínguez, general retirado del ejército mexicano. Verdaderamente Broadway pues, es algo menor frente a ese espectáculo de ver a los zapatistas con sus balas, sus máscaras, sus paliacates, y Manuel Camacho solo con un suéter y sus jeans dominando la escena de tú a tú con los zapatistas, ¿no? Camacho logra firmar los acuerdos de paz y regresa a la Ciudad de México pues verdaderamente en calidad de general triunfante, ¿no? Desde mi punto de vista, Manuel Camacho pierde piso, ¿no? Yo pienso que Manuel Camacho quiso ser el candidato del PRI en 2 ocasiones a la presidencia. Lo quiso ser en noviembre y perdió, y lo quiso ser en marzo cuando él era muy poderoso. El 6 de marzo, Colosio pronuncia un valiente discurso que lo distancia de Salinas. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad,
y la justicia social. Nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. Quiero ser presidente de México. 2 semanas después, al terminar un mitin en Tijuana, y mientras avanza entre la multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo. Ante este hecho indignante e inaceptable, se cumplirá la ley, se hará justicia. En ese momento se da cuenta que ya no puede hacer lo que él quiera, o dicho de otro modo, que ya no él escribía la partitura, sino que tenía que tocar sobre una partitura, si no totalmente ajena, cuando menos que tenía que escribir junto con otros. Y que esto es la exhibición patente, brutal, de que el poder ya se le había escapado de las manos. La posibilidad de elección del nuevo candidato es, por razones jurídicas, muy reducida. Sin embargo, Ernesto Zedillo Ponce de León recibe el apoyo de personas cercanas a Salinas y es el candidato elegido. Las elecciones se posponen mientras el clima de inseguridad y angustia crece. El presidente hace un llamado a la unidad nacional. ¿A quién conviene el rumor? ¿A quién puede dar ventajas la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Hay que votar para reafirmar que el camino de los mexicanos es el de la paz. Hay que votar este domingo. Los mexicanos acuden a las urnas el 21 de agosto y dan su preferencia mayoritaria a Ernesto Zedillo, el candidato del PRI. Son votos que buscan la seguridad y la estabilidad que dice ofrecer el partido oficial. El 28 de septiembre, José Francisco Ruiz Massieu, secretario del PRI, muere asesinado en la calle de La Fragua, a unas cuadras del Monumento a la Revolución. La muerte del licenciado José Francisco Ruiz Massieu se trata de un crimen aberrante. Le he dado el pésame a su familia, cercana y entrañable. Este atentado, este crimen artero, nos hace reflexionar a todos los mexicanos que debemos evitar la violencia, que no es el camino de la violencia para dirimir problemas de cualquier tipo. El proyecto que Salinas había construido se rompía en pedazos. El país queda en vilo y el hechizo del sexenio se transforma en caos e incertidumbre. Las preguntas quedan en el aire. Señor presidente,